En esta mañana vamos a iniciar una corta serie de 3 sermones, y esa serie la he titulado Solo el Cordero es digno. ¿Sí? La serie la he titulado Solo el Cordero es digno. Y hoy vamos a estar en Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 6. Y el sermón de esta mañana, que es el primero de la serie, lo he titulado La Majestad del Soberano. La Majestad del Soberano. Y yo quiero iniciar compartiéndote unas preguntas que yo creo que son importantes para que tú y yo comprendamos la importancia de este pasaje. Y la primera pregunta es, ¿por qué deberíamos adorar a Dios? ¿Por qué deberíamos adorar a Dios? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué deberíamos venerar su nombre? Una veneración está relacionado con una rendición. Tercera pregunta, ¿por qué deberíamos admirar sus obras? Esto lo traducimos como alabanza, ¿cierto? Cuando nosotros alabamos lo que alguien ha hecho, es admirar sus obras. Y la cuarta pregunta es, ¿por qué deberíamos esforzarnos por conocer a Dios? ¿Por qué deberíamos esforzarnos por conocer a Dios? Y esas preguntas son importantes porque la verdadera adoración no nace simplemente de una costumbre religiosa. Usted se da cuenta que nuestro corazón es tan religioso que a veces igualamos la idea de estar en este lugar un domingo como adorar. Y nos toca como pensar, forzar nuestro pensamiento a decir, no, venir no es adorar. De hecho, adorar, la adoración la puedo hacer en mi casa, en mi vida cotidiana, ¿cierto? Pero nosotros somos tan religiosos y equiparamos tanto la costumbre y la tradición con el concepto de adorar. Muchas veces equivocamos la idea de adoración en cuanto a una emoción momentánea. Yo sí siento que hoy adoré a Dios. Claro, te sentías emocionalmente activo, contento, no sé, reflexivo, pero eso no es adorar. La adoración bíblica nace cuando Dios se revela al hombre y ese hombre contempla su gloria. Y esa es una realidad que tú y yo debemos atesorar. La adoración verdadera nace cuando Dios se revela al hombre y este hombre contempla su gloria. Y la Escritura nos muestra este patrón continuamente, una y otra vez. Por ejemplo, ustedes saben y recuerdan que Job era un hombre que adoraba a Dios todos los días, hacía sacrificio por la mañana, hacía sacrificio por la tarde, adoraba a Dios, pedía perdón por el pecado de sus hijos, y Dios permite que Job entre en una gran calamidad. Y Job empieza a decirle a Dios, ¿por qué has permitido esto? Job creía que conocía a Dios. Y Dios en Job 38:4 le pregunta, en pocas palabras, ¿quién eres tú para pedirme cuentas a mí? ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. Y empieza a hacerle preguntas en ese contexto, y si ustedes se dan cuenta, más o menos, por asuntos de tiempo, cronología, la manera como se medía la riqueza, Job prácticamente está narrando tiempos anteriores al mismo Abraham. Por lo tanto, se equiparaba la grandeza de Dios con la creación, y Dios lo que hace es mostrarle a Job que Dios fue el que creó todas las cosas y le dio límites al mar y limitó la acción de las grandes bestias a tal punto que Dios puso temor en las bestias para que respetaran al hombre. Y después de que Dios le muestra a Job todo lo que había hecho, entonces Job tiene que decir y responder, yo no te conocía, Dios. En Job capítulo 4, versículo 2.
Y es allí donde nace la verdadera adoración de Job. De ahí en adelante cambia la adoración de Job. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Cuando Dios le entrega la ley al pueblo de Israel por medio de Moisés, Dios le dice por qué es que ese pueblo tiene que obedecer esa ley. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 2, Dios dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, con mano poderosa. De hecho, cuando usted va a muchos salmos, los salmos llegan y dicen: alaben al Señor porque, y los salmistas, los hijos de Coré, los hijos de Asaf, empiezan a describir obra por obra lo que Dios había hecho. Nos sacaste de Egipto, nos pasaste por el desierto, nos hiciste pasar en tierra seca, en medio del mar. Empiezan a contemplar la obra de Dios. Y en Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, Moisés dirá al pueblo que va a entrar a la tierra prometida: temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él. ¿Por qué? Por todo lo que Él hizo por ustedes. Dios le enseñó al pueblo de Israel que la razón por la cual tenían que adorarlo era por lo que Él era y por lo que Él había hecho. Dios primero da las razones y después te dice lo que tienes que hacer. Y en el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio llevado a un punto más elevado. Después de exponer las riquezas de la salvación de Dios, Pablo está ya en adoración, en Romanos capítulo 11, versículo 36. Ustedes son malos, todos a unas son perversos, pero Dios entrega la fe, por medio de la fe somos justificados, y ustedes los gentiles no merecían, ni siquiera conocían la ley, pero Dios ahora les ha acercado la salvación por medio de Cristo, y a medida que Pablo empieza a pensar en lo que Dios es, el corazón de Pablo se llena de gozo y de exaltación y adora al Señor. Así que la Biblia nos llama a adorar a Dios. Y no es una adoración en el vacío. Cuando nosotros decimos aquí desde este lugar, adora al Señor, ¿qué se te pasa por la mente? Pues lo que tendrías que recordar son las obras del Señor por ti. O sea, la Biblia no nos llama a adorar a Dios en el vacío. Nos llama a adorarlo porque Él es digno. Y esa idea de la dignidad es importante. Digno por su santidad, por su poder, por su eternidad, por su gloria, por su amor, por su honor, porque Él es Señor, porque sus obras son claras para nosotros, tanto la creación como la redención. Eso es precisamente lo que Apocalipsis 4 pone delante de nosotros en esta mañana. Y obviamente hemos pasado y hemos desarrollado los temas de los capítulos 1 al 3. Y cuando llegamos al capítulo 4, es bueno que hagamos un par y decimos: bueno, ¿y qué vamos a encontrar en el capítulo 4? Bueno, antes de los sellos, antes de la tribulación, antes del juicio, antes de las bestias y de todas esas historias que son famosas para la mayoría de las personas que van a la iglesia, antes de todo eso, olvidan el elemento fundamental, que es lo que encontramos precisamente aquí en el Apocalipsis 4, que es el trono de Dios, donde se ve reflejada la gloria de Dios. Antes de toda tribulación, tú debes tener presente a Dios. Eso es lo que mantiene al creyente firme. De hecho, cuando se piensa y cuando usted estudia o lee la historia de los mártires de la iglesia, ellos pudieron permanecer firmes en la tribulación hasta el día de su muerte por un solo pensamiento en su mente: Dios es grande. Dios es glorioso.
Por lo tanto, este pasaje no debe llevarnos primero a la especulación sobre ¿y cómo camina Dios? ¿Y cuántos escalones tiene el trono? ¿Usted no se da cuenta que nosotros muchas veces lo que hacemos es preguntar por lo que el texto no dice? Cuando el texto precisamente lo que está diciendo es, esto es lo importante. Lo que está escrito es lo importante. Lo que está escrito te debe llevar a contemplar y adorar a Dios. No se abre el cielo para satisfacer curiosidades en este pasaje, sino para formar reverencia. Juan ve el trono para que la iglesia recuerde que aun cuando la tierra parezca estar en caos, que es lo que va a suceder a partir del capítulo 6, Dios sigue reinando con gloria, santidad y poder. Y esa misma realidad sucede hoy, independientemente quién quede gobernando este país a partir del 21 del 7 de agosto, así como sucedió hace 4 años y así como ha pasado una y otra vez en la historia de Colombia y del mundo. Independientemente de lo que sucede en este mundo, Dios está sentado en su trono gobernando. Por lo tanto, este pasaje debería llevarnos a reconocer que Dios es santo, que Dios es eterno, que Él es todopoderoso, que Él es glorioso, que Él es Señor, que Él es creador, que todo existe por su voluntad. Y si toda la Escritura nos muestra que Dios crea, sostiene, gobierna y merece adoración, Apocalipsis 4 nos lleva al centro mismo de esa realidad, el trono celestial. Y es allí donde Juan contempla el gobierno más alto, la majestad suprema. Y yo quiero que usted haga una pequeña comparación. ¿Cómo se sentiría usted si le dicen, te invito a la casa de gobierno de Envigado, te ha llamado el alcalde para hablar cosas importantes? ¿Cómo se siente uno? Importante. Pero si te llaman a la Alpujarra, yo creo que es más importante, ¿cierto? El centro de gobierno de Antioquia, dice, ya es departamental. Ya es algo más importante. Y no es lo mismo si te llaman a la casa de Nariño. ¿Ya se siente qué? Mucho más importante. Nosotros asumimos que hay unos niveles de autoridad y de gobierno. Yo te hago la pregunta. ¿Cómo te sentirías si te llaman a la sala de gobierno celestial? Esa es la expectativa que tú y yo debemos tener a la hora de entrar al capítulo 4 de Apocalipsis. Y hoy veremos que todo hombre debe contemplar con reverencia la majestad incomparable de Dios. Todo hombre debe contemplar con reverencia la majestad incomparable de Dios, porque Él habla con autoridad, Él reina desde su trono celestial, y aún los ministros del cielo están sujetos a su soberanía. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo debemos tú y yo responder a esta revelación? Entonces te invito a que vamos al capítulo 4 de Apocalipsis y dice así. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, me hablaba conmigo y decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en su cabeza. Del trono salieron relámpagos, voces y truenos. Delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios.
Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y cuando nosotros contemplamos esta narración, claro, nosotros decimos, ese texto me está hablando ¿de qué? Del trono. Pero no. Ese texto no me está hablando del trono. ¿Cuál es el título de la enseñanza? La majestad ¿de quién? Del soberano. Lo que realmente me está mostrando esta porción es la majestad del que está sentado en el trono. Para que desde el principio usted tenga su mirada puesta donde la debe poner. Ahora, antes de entrar de lleno al desarrollo del pasaje, yo quiero que recuerde algo. Estamos desarrollando Apocalipsis y ya hemos desarrollado 2 de los 3 temas del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, versículos 9 al 20, se muestra la revelación de Cristo glorificado. Y esa es la primera visión de Juan. Es la primera visión de Juan. Y eso se corresponde precisamente en la distribución del libro de Apocalipsis. Cuando usted va al versículo 19, capítulo 1, versículo 19, dice, escribe pues las cosas que has visto. Cristo glorificado es ese primer momento del libro de Juan, lo que has visto. Y Juan lo escribe. Y nos queda a nosotros detallado cómo se ve ese Cristo glorificado. Seguidamente, ahí mismo en el versículo 19 dice, y las que son. Y ese desarrollo de las cosas que son lo encuentran ustedes en el capítulo 2 y 3. Las cartas a las 7 iglesias. Lo que estaba pasando con cada iglesia. Las cosas que son. Pero a partir del capítulo 4 y hasta el final, encontramos la tercera sección del libro de Apocalipsis, que según lo presenta el versículo 19, dice, y las cosas que han de suceder después de estas. Y cuando usted va al capítulo 4, versículo 1, al final del versículo dice, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de ¿qué? De estas. Entonces, a partir del capítulo 4 empieza el desarrollo de las cosas futuras. Las cosas futuras. Y esa revelación empieza diciendo, después de esto. Después de que Dios le entregó el mensaje a las 7 iglesias, después de que Dios exhortó a cada iglesia, después de que Dios, Cristo, corrigió, la limpió, le dio nuevas promesas, las examinó con lupa, le mostró que Él seguía siendo el Señor de esa iglesia. Después de haber enviado mensaje a cada iglesia, ahora el texto dice, miré y vi una puerta abierta. Y eso nos ubica en el primer punto de nuestro sermón. ¿Por qué tú y yo debemos contemplar la majestad de Dios? Bueno, porque Él habla con autoridad. Ese es nuestro primer punto. Él habla con autoridad. Y dice el pasaje, después de esto, miré, dice mi versión. Una traducción más literal sería como, y después de esto, vi y he aquí una puerta. El ver es la acción de contemplar algo que se aparece delante de el apóstol Juan. Y lo interesante es que en el original dice, y he aquí, como cuando tú y yo en países decimos, imagínate pues. Y ese imagínate no es otra cosa que llamar la atención a lo que vamos a decir. Juan dice que vio una puerta que estaba ¿dónde? En el cielo, no en cualquier lado. ¿Cada cuánto ve usted puertas en el cielo? El Señor
dio la oportunidad a pocos hombres de poder contemplar ese tipo de visiones. Porque es una visión, por la manera como dice Juan que empieza esta revelación. Vio. Es una visión. Vi una puerta abierta en el cielo. Y hay algo importante que usted y yo debemos tener allí, resaltarlo. La puerta no se estaba abriendo. La puerta ya estaba abierta. La puerta ya estaba esperando a Juan. La puerta había sido abierta para que Juan, cuando la viera, entendiera. Pero no era suficiente con ver. También escuchó una voz. Y no fue cualquier voz. ¿Sí? Dice, y escuché la primera voz de esa visión. Porque él va a escuchar varias voces en esa visión. Es la primera voz que escuchó en esta visión, como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Y obviamente tenemos algunos símbolos que tenemos que resolver, pero esos símbolos resultan claros porque son evidentes a dónde quieren apuntar. La idea de trompeta, una voz como de trompeta, hace referencia a la autoridad de la voz. Una voz que no podía pasar desapercibida. Una voz que al momento de sonar tenías que responder a esa voz. Y lo interesante es la manera como Juan comunica ese momento. Porque esa voz primero no le dice, sino que primero habla con él. ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando usamos el término hablar, está haciendo referencia a la acción de comunicarse. Esa voz tenía la intención de comunicar algo a Juan. Entonces esa voz le dice, sube acá. Sube acá. Y aunque parezca ingenua la frase, mi querido hermano, la única forma de que tú y yo accedamos al trono de la gracia es por medio de la invitación de aquel que habita en el trono de la gracia. Juan no podía subir al cielo a menos que Dios le invitara a subir al cielo. A menos de que Dios diera la orden para que él pudiera subir al cielo. Y eso es lo que está sucediendo en este lugar. Juan está allí, obediente, recibiendo revelación, ve una visión nueva y recibe una orden. Sube. No era una sugerencia, era una orden. Juan no entra al cielo por pura curiosidad. No está buscando experiencias místicas. No es una iniciativa propia. Es una orden que recibe. Y solo cuando la voz le da la orden, él sube. Y hay un propósito para subir. ¿Cuál es el propósito? Oí una voz como sonido de trompeta que hablaba conmigo y decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Aquí aparece el propósito de la visión. Cristo llama a Juan para mostrarle aquello que Dios ha determinado revelar. Ojo que aquí hay dos elementos importantes. Uno, lo que Dios ha determinado hacer, y dentro de lo que ha determinado hacer, ha determinado revelar parte. Cuando usted lee el libro de Daniel, Dios le dio la oportunidad a Daniel de ir al cielo y ver y escuchar. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Daniel? Sella estas palabras. No está permitido que escribas nada. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Pablo dice que tuvo la oportunidad de subir al tercer cielo y contemplar cosas maravillosas. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Sella estas palabras. No vas a compartir esa revelación. Y de hecho, en el libro de Apocalipsis, Dios le dice a Juan, escribe esto, escribe aquello. Y hay un momento donde Dios le dice a Juan, no escribas esto. Entonces Dios tiene un plan que va a desarrollar.
Y dentro de ese plan que va a desarrollar hay cosas que Dios ha revelado para su iglesia. Y ese es el propósito por el cual Juan sube al cielo. Porque va a recibir revelación. Y yo quiero que tú te quedes con algunas verdades que son importantes, mi querido hermano. Porque no se trata solamente de pasar por el versículo y descifrar cómo entender esto, sino qué queda para ti en la práctica, qué queda para mí en la práctica. Y lo primero que quiero compartirte es que la voz de Dios posee autoridad y debe ser recibida con obediencia. Cada vez que Dios habla, debe ser obedecida su voz. Por muy sencilla que parezca la orden, debe ser obedecida, debe ser acatada. El hombre sabio, la mujer sabia es aquella que atiende la voz de Dios. El hombre y la mujer sabia son aquellas personas que escuchando el mandato, entendiendo el mandato, se aprestan a obedecerlo. La voz de Dios posee autoridad y debe ser recibida con obediencia. Pero el segundo principio que quiero compartir contigo es que la actitud del creyente ante la voz de Dios debe ser de sumisión, confianza y obediencia. La actitud del corazón marca la diferencia. Cuando un creyente tiene una actitud para escuchar con pronteza la voz de Dios, sabe que se va a someter, sabe que va a confiar y sabe que va a obedecer. En ese primer versículo es una introducción a la majestad de la soberanía. Hay alguien que habla, hay alguien que abre el acceso para entrar al trono. Dios habla con autoridad desde el cielo, llama a su siervo, revela su voluntad y muestra que la historia no está fuera de su control. Y de hecho es importante que tú y yo lo tengamos presente por una razón particular. Cuando Juan está recibiendo esta revelación, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. El pueblo de Dios, o por lo menos Israel, había sido dispersada. Había un control en el mundo que era el Imperio Romano, que decía tener autoridad. ¿Y qué es lo que está viendo Juan en la revelación? Que hay un trono por encima que está gobernando todo. La voz que abre la visión del trono nos recuerda que todo hombre debe callar sus pretensiones, escuchar al soberano y obedecer su palabra. Y la voz de Cristo abre la visión y convoca a Juan a subir. Pero lo más glorioso no es la puerta abierta, ni la voz semejante a trompeta. Lo más glorioso es aquello que Juan verá al ser llevado en el Espíritu. El centro mismo del universo. Un trono en el cielo y uno sentado en el trono. Entonces, pasemos a nuestro segundo punto. El que reina desde el trono celestial. El que reina desde el trono celestial. Versículos 2 hasta el versículo 6. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris. Todas estas descripciones tienen una fuerza en nuestra mente a tal punto que terminamos pensando en un trono, en las piedras, en el arco iris, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo de foco la intención del pasaje, la majestad del que está reinando en ese trono. Ahora, yo quiero llevarlos a ustedes a contemplar unas ideas previas. Y lo primero que quiero que usted tenga en cuenta es el punto de desarrollo en ese pasaje, Dios. Y lo segundo es, ¿qué debemos entender por trono? Porque si ustedes como yo, cuando pienso en trono, pienso en una silla bonita, una silla imponente, una silla colocada en un lugar, pero no es la silla como tal, sino lo que significa ese trono.
primeramente, que es que todo trono en la antigüedad y todavía hoy es símbolo de autoridad, justicia, gobierno, primero. Y segundo, que este trono no era la silla como tal, sino la habitación como tal, donde se ejercía gobierno. Por eso la descripción del trono no es la silla, sino quién estaba sentado en ella, qué había alrededor de ella, quiénes estaban sirviendo alrededor de ella. Era todo aquello que estaba alrededor de ese trono. Entonces, veamos primero el trono. ¿Dónde está establecido el trono? Está establecido en el cielo. Y aquí empezamos a tener complicaciones. El cielo no es eso azul que está allá arriba. Hay un lugar no muy lejano de aquí, en el cual se gobierna, se dirige y se hace justicia sobre todas las cosas que pasan en el mundo. Y nada se sale del control del que está gobernando. El hecho de que tú y yo no lo podamos ver no significa que no exista y que no esté actuando. Ese lugar que la Biblia llama el cielo de Dios es un lugar que está aquí y ahora, aunque tú y yo no lo veamos. ¿Por qué? Porque Dios lo establece donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. En el caso de Juan, en el momento en que Dios va a revelar la visión a Juan, se abre la puerta y accede directamente al trono. Estaba en Patmos. Pero lo mismo sucedió para el profeta Ezequiel estando en Babilonia. De un momento a otro Dios le muestra una visión y está delante del trono de Dios, que fue la porción que leímos en medio de las canciones. Y lo interesante es que él está en Babilonia y lo que ve es el trono de Dios sobre el templo de Jerusalén y moviéndose por el mundo. El trono de Dios está donde está Dios. Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios? Dios es omnisciente, por eso Él puede gobernar con justicia y nada se le escapa de su poder. Préstele mucha atención, va a empezar el juicio de Dios y lo primero que ve Juan no son bestias, no son guerras, no son catástrofes, no son dolores en la tierra. Lo primero que ve es el trono de Dios donde se ejecuta la justicia de Dios. Tú y yo no podemos perder de vista, de foco, lo importante. Independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor, tú debes contemplar y ver las cosas desde la perspectiva del trono de Dios. El trono representa gobierno, autoridad, dominio, control. Pero este trono no está en la tierra, está en el cielo y por tanto Juan está viendo el gobierno más alto, más elevado en autoridad. Dios gobierna. Y es algo que repite la Biblia una y otra vez en el Salmo 103, versículo 19. Vemos que dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Isaías capítulo 66, versículo 1 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, para dar el sentido de que Él está muy por encima de nosotros. Por lo tanto, la iglesia puede mirar la tierra y ver el caos y la persecución y el pecado y el sufrimiento, pero cuando Dios abre el cielo, lo primero que muestra es su trono. Cuando tú estés en una situación difícil, tú lo primero que debes ver y contemplar es ¿qué? El trono de Dios, la majestad de Dios, la soberanía de Dios. La realidad última no es el caos, es el gobierno soberano de Dios. El caos no es el resultado del gobierno de Dios, es la necesaria consecuencia del pecado del hombre, y aún así, aunque nuestro pecado ha distorsionado la forma como vivimos, la voluntad de Dios se sigue cumpliendo sin que nada
la estorbe. Seguidamente dice, vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y a uno sentado en el trono. Y lo primero que tú debes tener claro es que el trono no está vacío. ¿Qué significa que el trono está vacío? Pues que nadie está gobernando. Pero el trono del cielo siempre está ocupado. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha dejado de gobernar. Nunca. Por lo tanto, si ese trono no está vacío, eso simboliza autoridad. Ve al soberano ocupando su lugar. Su postura de estar sentado comunica estabilidad, dominio, autoridad real. Dios no aparece apresurado, sorprendido, amenazado ni ansioso. Está tranquilo en su trono gobernando. Él reina. Y esto debe ser de consuelo para la iglesia. Porque Apocalipsis fue escrito a la iglesia en tiempos de persecución, de debilidad. No había comodidad, estaban sufriendo las consecuencias del pecado. Y antes de mostrar el conflicto histórico, Dios les muestra que el trono está siendo ocupado. ¿Y qué pasa cuando tú llegas con ansiedad y le comunicas tu ansiedad a tu superior y tu superior como que coge las cosas con calma? ¿Cómo te sientes tú? Pues tú dices, pues de más que entonces él sabe lo que está pasando. Entonces le dejo mis cargas a él. Me voy a despreocupar. Esa es la sensación que da el ver el trono ocupado por un Dios que está sentado en su trono y que nada se sale de su control. Mira que Isaías capítulo 6 versículo 1 también muestra la misma situación. Isaías, en un contexto donde el rey muere y la ciudad se siente angustiada porque hay voces de que van a ser conquistados, y la visión que ve Isaías en medio del caos en Jerusalén 700 años antes de que Jesús muriese, dice, y vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime. Y cuando usted va a Daniel capítulo 7 versículo 9 dice, y el anciano de días se sentó. Y cuando usted va a 1 Reyes capítulo 22 versículo 19 dice, vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. ¿Qué sensación te da el saber que antes de que Cristo muera, Dios está sentado en su trono y al finalizar los tiempos, Dios está sentado en su trono? ¿Qué le está quitando la preocupación a Dios? Nada. Él está gobernando tranquilo. Y tú y yo deberíamos aprender a vivir bajo la realidad de que Dios está gobernando y Él no pierde la tranquilidad. Todo está bajo su control. El centro del universo no es el hombre. No eres tú ni tus problemas, ni los imperios, ni el sufrimiento, ni Satanás. El centro del universo es Dios sentado en su trono. Y si Dios está sentado en su trono, ¿por qué deberías preocuparte? Él está gobernando. Pero mira, el versículo, el desarrollo del texto sigue. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y eso nos habla del resplandor de la gloria divina. Y yo no sé si tú recuerdas la lectura de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, cuando ve la visión, ve como algo semejante a un hombre. En esa representación de Ezequiel, cada vez que la Biblia dice que era semejante a un hombre, lo mismo fue la visión de Isaías. Esa es una teofanía de Cristo. Cristo es la única persona dentro de la Trinidad que tiene semejanza a un hombre. Si usted se da cuenta, el Espíritu Santo no tiene semejanza de hombre. Y el Padre tampoco. Pero cuando usted ve en esta visión de Apocalipsis, el que está sentado en el gran trono,
no es Jesucristo, porque Jesucristo va a aparecer al lado del que está sentado en el trono. Y esa persona que está sentada en el trono ni siquiera dice que es semejante a un hombre, sino que el que está sentado está allí y su aspecto es. No hay forma de acceder a ver la imagen de Dios, porque es espíritu. Y la manera como Dios Padre ha deseado manifestar su presencia es por medio del resplandor de su gloria. ¿Y cómo se ve el resplandor de su gloria? Como luz de muchos colores. Por eso siempre se hace referencia a semejante a piedras preciosas. Pero ¿cómo se ve una piedra preciosa? Bueno, la piedra preciosa cuando se quería ver se ponía al frente de la luz para ver la calidad. Entonces por eso siempre irradiaba luz los cristales con sus colores. Y eso es lo que vemos nosotros aquí. El que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, como azul, como amarillo. Y si usted recuerda la lectura de Ezequiel, dice que del lomo hacia arriba era como de un color, como verde, como fuego, como encendido. Y del lomo hacia abajo era como otro color, como encendido, como rojo, como prendido. No tienen forma, el ser humano no tiene forma de describir la gloria de Dios. Solo se asemeja a, algo parecido a. Y lo que quiere comunicar esto es brillo, esplendor, belleza, majestad. Majestad. Juan no ve a Dios Padre porque Él es espíritu. ¿Qué alcanza a ver? El resplandor de Dios. El resplandor de Dios. ¿Qué fue lo que vio Moisés cuando Dios lo ocultó en la cueva? El resplandor de Dios. El punto no es identificar exactamente cada color, sino sentir el peso de la imagen. Y aquí es importante que usted haga un ejercicio, mi querido hermano. Cuando usted esté y se acerque a esos pasajes, use su imaginación para que usted pueda contemplar o acercarse a la visión de Juan, porque por eso es la descripción. No para que usted pase y lea de corrido, no. Piense en esa experiencia del apóstol Juan, contemplando que hay un trono, hay una silla, hay alguien que está sentado en ella y que no puede ver quién está sentado, y lo único que ve es el resplandor de esa persona que está allí sentada. Y yo quiero que tú hagas una comparación. Cuando nosotros vemos a un ser humano vestido muy bien, con sus trajes, con sus ropas, con sus colgantes, sus joyas, nosotros entendemos que esa persona se ve bien, y se ve hermosa y gloriosa por la ropa que tiene puesta. Dios no se viste con ropas. Él es gloria. Él es glorioso. Y no hay forma de comprender eso. Por eso cuando vemos a ese que está sentado y a ese resplandor, tendríamos que decir, wow, es que es totalmente diferente lo que nosotros traducimos como santo. El resplandor de la gloria de Dios. Imagínatela. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice, Dios habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Es que a Dios no lo podemos ver. Es tal su gloria que nosotros no podemos ver lo que Él es. Solo su gloria. En Ezequiel capítulo 1 versículos 26 al 28, que fue donde leímos, pues Ezequiel describe la gloria de Dios con lenguaje de resplandor, fuego, brillo. Y después dice, la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor. Y la describe así. No hay forma de describir eso tan espectacular, tan especial. El Salmo 104 versículos 1 y 2 dice, te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto. Cubrirse con luz. Juan no nos invita a imaginar el rostro de Dios, sino a contemplar su gloria.
su gloria. Dios no es una criatura más en el cielo. Él es el resplandor majestuoso que llena el cielo. En el cielo no va a haber sol ni luna porque está el resplandor de la gloria de Dios. Y el pasaje continúa. Y el resplandor del trono, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y vea, si usted se da cuenta, todo es parecido, semejante, porque no hay otra forma de explicarlo. ¿Qué significa el arco iris? Bueno, en la Biblia el arco iris es esperanza, señal de pacto, de fidelidad de Dios. Dios le dijo en su momento a Noé: no voy a volver a destruir la tierra con agua, y pondré esto como señal del pacto, un arco iris. Cada vez que lo veas en el cielo, tienes que recordar que Dios ha prometido que no voy a volver a destruir el mundo con agua. Por lo tanto, el arco iris en el cielo nos recuerda a nosotros la fidelidad de Dios. Nos recuerda la misericordia de Dios. Nos recuerda el pacto, la memoria del pacto de Dios. Cuando tú y yo lleguemos al cielo y veamos el arco iris, recordemos que el Dios que está allí sentado, que va a emitir juicio, es un Dios fiel. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo estamos nosotros con ese Dios fiel? Si sus promesas se han de cumplir en nosotros porque Él es fiel, o si su castigo se ha de cumplir en el pecador porque Él es fiel. Pero Él es fiel. Este arco iris que rodea el trono refleja la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios y la memoria de pacto de Dios. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dicen que las misericordias del Señor jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Y cuando usted pone en contexto las palabras de Jeremías en el libro de Lamentaciones, en el contexto histórico usted dice: ¿pero qué pasa aquí? El libro de Lamentaciones es un libro que escribe Jeremías en el mismo momento en que Jerusalén es destruida. O sea, Jeremías está viendo humo y piedras en el suelo y está diciendo: Señor, tú eres fiel. Bueno, pasaron dos cosas. Uno, Dios había dicho que la ciudad iba a ser destruida y fue destruida. Dos, que Dios iba a preservar un remanente y preservó un remanente. Dios es fiel. Nosotros creemos que la fidelidad solamente es cosas buenas para nosotros. No, la fidelidad es para con las promesas que Él se ha hecho. Voy a salvar, voy a salvar. Voy a castigar, voy a castigar. Y así es la fidelidad de Dios. El Salmo 89:14 nos dice: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Y estamos ahora viendo el trono de Dios. De tal manera que el trono de Dios inspira reverencia, pero también esperanza. El Dios que juzga es el Dios fiel. Su soberanía no contradice ni su misericordia, ni su amor, sino que la sostiene. Su soberanía está de la mano con su misericordia y su amor. Y el pasaje continúa. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Nos vamos a saltar por ahora el versículo 4. Vamos a pasar al versículo 5 porque estamos describiendo el trono. Y esta descripción de relámpagos, de truenos, hace referencia a que aunque hay gracia en ese trono y que hay misericordia en ese trono, siempre los truenos, los relámpagos, hacen referencia a el inminente castigo, juicio, ¿sí? Cuando usted va a Éxodo capítulo 19, versículo 16, que fue un momento importante para la revelación bíblica,
Dios iba a entregar los 10 mandamientos a todo el pueblo desde el monte Sinaí, y cuando el monte sintió la presencia de Dios, empezó a salir humo, truenos y relámpagos, haciendo referencia a que el que se estaba sentando allí tenía el poder de juzgar. Y por eso el pueblo dijo, no. Ve y habla tú con él. Hebreos nos recuerda el temor del Sinaí, donde la manifestación de Dios produjo temblor y reverencia. Y el Salmo 97, versículos 1 al 4, dice que el Señor reina, relámpagos iluminaron el mundo y la tierra vio y se estremeció. Precisamente estos truenos y estos relámpagos van a aparecer una y otra vez durante los sellos, las trompetas y las copas, porque son anuncios de juicio, de que ese que gobierna juzga. Por lo tanto, el Dios del trueno no debe ser tratado con ligereza. Y aquí es donde uno debería llamar la atención de cada uno de nosotros, llamarnos la atención. ¿Cómo pensamos a ese Dios que está sentado en el trono? ¿Solo es gracia? ¿Ese Dios que está en el trono solo es amor? ¿Ese Dios que está en el trono solo es misericordia? No. También es alguien que emite juicio. Truenos y relámpagos salen de su presencia. Su gloria es hermosa, pero también temible. Temible. Su trono es fuente de gobierno, pero también de juicio santo. Y tenemos 2 descripciones más de ese trono. 1, 7 lámparas delante del trono. Y delante del trono habían 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Estos 7 espíritus de Dios delante del trono hacen referencia a la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. Y lo interesante es que nosotros hoy por hoy pensamos en el Espíritu Santo como aquel que nos acompaña, nos transforma, nos santifica, ¿cierto? Él es quien nos consuela porque tenemos el favor del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando usted mira y pensamos un poco en cuál es el ministerio del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad, el Espíritu Santo siempre es quien ejecuta la voluntad del Padre. El Padre planea, el Hijo ordena, el Espíritu Santo obra. Así fue en la creación. El deseo de Dios fue crear, la voz del Hijo da la orden y el Espíritu crea. En la salvación, Dios elige, el Hijo muere para redimir a los santos y el Espíritu Santo santifica. Si usted se da cuenta, el Espíritu Santo siempre está en la acción de la voluntad de Dios. En este caso, el Espíritu Santo, en medio del juicio, casi que es como el enemigo del mundo pecador. Está presto para actuar el juicio de Dios. El Espíritu Santo está listo para efectuar la voluntad de juicio de Dios. Y eso debería ponernos a pensar a nosotros. Porque como lo hemos dicho en muchas ocasiones, quien nos convence a nosotros de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir y negar delante de Dios que el Espíritu Santo no habló en una persona? Nadie puede testificar en contra del Espíritu Santo diciendo, no, tú no me hablaste. Si el Espíritu Santo es Dios y su testimonio es veraz. Ahora, imagínate tú tener al Espíritu Santo como abogado acusador, diciendo, tú te negaste a creer, tú te negaste a obedecer. El trono celestial no presenta un gobierno frío y distante. Delante del trono arde la plenitud del Espíritu de Dios, el soberano que reina, el Espíritu que ilumina, purifica, vivifica y ejecuta la voluntad
de Dios. Está allí, presente. Y por último, el mar de cristal delante del trono, versículo 6. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y es complicado a veces entender esta imagen porque Juan nos presenta la idea de un mar, pero un mar quieto, tranquilo, porque lo ve cristalino, brillante. En otras porciones de las Escrituras, como en Ezequiel capítulo 1, versículo 26, dice, y sobre la expansión que había sobre la cabeza de los querubines había algo semejante a un trono de aspecto como de piedra de zafiro. Ezequiel ve esa misma situación, esa misma superficie como piedras de zafiro. Y cuando usted va a Éxodo capítulo 24, versículo 10, dice, y vieron al Dios de Israel y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro tan claro como el mismo cielo. Y lo más seguro es que aquí lo que nos está mostrando Juan es un lugar donde el suelo donde está el trono de Dios es de un brillo que tiene como función reflejar la misma gloria de Dios. La majestad de la gloria de Dios. Pero eso también apunta a otra situación. Delante del trono no hay contaminación, no hay confusión, no hay caos. Todo es limpio, claro, sereno. Todo se somete a la voluntad de Dios. Todo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que no se ha sometido a la voluntad de Dios? Bueno, lo que no se ha sometido y quienes no se han sometido a la voluntad de Dios siempre han sido aquellos seres que han tenido el privilegio de gozar de algo que se llama voluntad. Los ángeles y los hombres. De resto, todo cumple la voluntad de Dios. El barro ensucia porque Dios ha dicho que el barro cada vez que lo toques va a ensuciar. Y eso es lo que hace. Punto. Ahora, tú has sido creado para alabar a Dios. ¿Alabas a Dios? Tú has sido creado para contemplar la majestad de Dios. Mientras leemos Apocalipsis capítulo 4, ¿estás contemplando la majestad de Dios? Cada detalle de esta visión nos predica la majestad del soberano. El trono en el cielo nos anuncia que su gobierno es supremo. Su soberanía está sentada con autoridad y firmeza. Las piedras preciosas proclaman su gloria. El arco iris alrededor del trono anuncia su fidelidad. Los relámpagos, las voces y los truenos revelan que su poder es santo y sus juicios son perfectos. Las 7 lámparas ardiendo declaran la plenitud del Espíritu Santo, y el mar de cristal delante de su trono muestran su pureza. Todo hombre debe contemplar la majestad incomparable de Dios, porque el cielo mismo está ordenado alrededor de su trono. El cielo está ordenado y gira alrededor del trono de Dios. Te pregunto, ¿tú alrededor de quién giras? ¿Tus decisiones son en función a qué? ¿A la voluntad de Dios? ¿Al gobierno de Dios? ¿O tú quieres que el mundo gire a tu alrededor? Este texto nos pone a nosotros en un momento, en una situación en la cual debemos contemplar si realmente yo estoy girando alrededor de Dios. Si realmente es el trono de Dios el que gobierna mi vida. Porque lo que viene y con lo que vamos a cerrar en esta mañana tiene que ver con que aún unos seres poderosos en el cielo se inclinan delante del trono. El centro es el trono. Tercer punto, sus ministros celestiales permanecen bajo su gobierno. Sus ministros celestiales permanecen bajo su gobierno. Y tenemos dos tipos de seres en esta visión. Primero, los 24 ancianos. Y segundo, tenemos los 4 seres vivientes. Miremos un poco los 24 ancianos. Posiblemente estos 24 ancianos son representantes
del ministerio del Espíritu Santo en la tierra, que hoy estas personas, hombres, están en el cielo. ¿Por qué? Bueno, primero, son llamados ancianos. Y en las Escrituras este término suele asociarse con liderazgo, representando al pueblo de Dios. Y segundo, están sentados en unos pequeños tronos que nos recuerdan la promesa hecha a los creyentes vencedores en Apocalipsis 3:21. Ese texto dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Segundo, estos hombres están vestidos de ropas blancas. Y en Apocalipsis las vestiduras blancas están relacionadas con la pureza, la victoria, la dignidad concedida por Dios. Por ejemplo, en la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3:5 dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Entonces todo apunta a que estos 24 ancianos están directamente relacionados con personas que han sido elevadas a un lugar de dignidad delante del trono de Dios. Pero hay otro elemento que es importante, y es que llevan coronas. Y nosotros traducimos al español coronas y todo es una corona, pero en el griego hay dos tipos de coronas. Está la corona que lleva el rey y está la corona de los vencedores, que eran conocidas como los estéfanos, que eran coronas tejidas de olivo. La palabra utilizada para las coronas de los 24 ancianos son coronas de vencedores, las estéfanos. Eran coronas que recibían los deportistas para decir: yo gané, pero ahora esa corona la rindo delante del César o del rey. Esos ancianos tienen tronos, ropas blancas, coronas, pero no son el centro de la visión. Están alrededor del trono. Sus coronas no compiten con la gloria de Dios. Su autoridad no es autónoma, es autoridad recibida, derivada, subordinada. Por lo tanto, en el cielo hay tronos menores, pero solo hay un trono central. Hay coronas, pero ninguna corona desplaza la majestad del soberano. Hay dignidad en las criaturas, pero toda dignidad creada existe bajo la autoridad de Dios. Y estos hombres están rendidos allí delante de Dios. De hecho, vamos a ver en la próxima exposición que tanto los 24 ancianos como los 4 seres vivientes cumplen una función delante del trono: adorar a Dios. Y tenemos ahora por delante y por último los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes en el Antiguo Testamento los vemos como querubines y serafines. Son seres que han sido creados para servir en la misma presencia de Dios. En Isaías capítulo 6 vemos que estos querubines y serafines toman piedras encendidas que purifican cualquier ser que quiera acercarse delante de Dios. Y si usted se da cuenta en la descripción, porque va como de afuera hacia adentro, son los 4 seres vivientes los que están en el trono y alrededor del trono, sirviendo a Dios. Ellos tienen una responsabilidad, una tarea particular. Usted los encuentra en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, son expulsados del jardín del Edén y Dios pone querubines en el camino para que el hombre no se acerque. ¿Eso qué significa? Que en el huerto del Edén Dios habitaba. Y Dios lo que hace es restringir el acceso del hombre pecador a la presencia de Dios. Y pone querubines para que guarden o velen el camino. De tal manera que estos querubines y estos serafines tienen una tarea: servir a Dios, adorar a Dios. Por ejemplo, los querubines son entendidos como adoradores y los serafines como
seres ardientes guardianes. Y vamos a intentar para la próxima exposición entender por qué tienen rostro de hombre, de león, de ave y de becerro. Y al final, nada de esas descripciones nos deben desviar del punto central. ¿Cuál es el punto central? La gloria del que está sentado en ese trono, Entonces, mis queridos hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Hemos expuesto la majestad del soberano. Y cuando leemos el texto nos habla del trono, alrededor del trono, sobre el trono. Pero empezamos preguntando, ¿por qué deberíamos adorar a Dios? ¿Por qué veneramos su nombre? ¿Por qué admiramos sus obras? ¿Por qué nos esforzamos o por qué deberíamos esforzarnos por conocerle? Y cuando leemos el capítulo 4, entonces decimos que hay un trono, que hay uno sentado en el trono. Y las respuestas entonces vienen delante de nosotros. Debemos adorar a Dios porque Él es el soberano. Su trono está en el cielo y su gobierno está por encima de toda criatura. Debemos venerar su nombre porque su voz tiene autoridad. Él habla como rey, revela como Señor y manda como Dios. Debemos admirar sus obras porque todo lo que rodea el trono proclama su gloria. De hecho, cuando usted va al Salmo 19, dice, los cielos revelan la gloria de Dios. Todo revela su gloria, su esplendor, su fidelidad, su poder santo, la plenitud del Espíritu Santo, su pureza, su majestad. Y debemos esforzarnos por conocerle porque no hay realidad más alta. Y escucha muy bien eso porque es importante. Tu realidad no es tu problema, tu realidad no es tu enfermedad, tu realidad no es que estás en Colombia. Tu realidad más elevada es que Dios está en el trono. ¿Ya? Vive a la luz de esa realidad. Por eso tienes que esforzarte por conocer a Dios. Porque es la realidad más alta, es la realidad más gloriosa. No hay nada más grande que Dios. Por eso todo hombre debe contemplar la majestad incomparable de Dios. Porque su voz tiene autoridad, su trono gobierna desde el cielo y aún sus ministros celestiales permanecen sujetos a Él. No vivas creyendo que tú eres el centro. Dios es el centro. Y cuando tú tienes esa realidad entre ceja y ceja, entonces no hay problema. No hay problema que te quite la tranquilidad. Dios está gobernando y es tu Señor. Y aquel que murió en la cruz por nosotros es nuestro amigo. Vino para salvarnos, para rescatarnos. Eso no quiere decir que tú seas el centro. Él sigue siendo el centro, pero tiene su favor. Tenemos su favor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar y posterior a esto vamos a celebrar la Santa Cena. Señor, gracias te doy por la bendición que nos das de poder exponernos a tu palabra. Una palabra que a veces parece sencilla, pero que a veces nos cuesta aplicarla a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser diligentes en estudiar, en comprender la realidad que hay en cada palabra, cómo esta verdad, Señor, afecta a nuestra vida, cómo en ella, Señor, encontramos consuelo y esperanza. Padre, y enséñanos a depender y a confiar en esa realidad de que tú estás gobernando, Señor. Que nada altera
tu ser, sino que por el contrario, cuando tú mueves tu mano, el mundo tiembla. Ese es el Dios que adoramos. Esa es la majestad del Dios que adoramos. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta conciencia cada momento de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.